Una mujer adinerada exigió a un anciano humilde que bajara del avión porque olía a animales, pero no tenía ni idea de quién era en realidad. El aeropuerto internacional de São Paulo bullía de actividad aquella mañana de verano, y entre la multitud de viajeros apresurados destacaba una figura, un anciano vestido con ropas sencillas y un sombrero de paja desgastado. Se llamaba Joaquim Oliveira, un agricultor de la zona rural de Minas Gerais que llevaba no solo una maleta maltratada, sino también el peso de una noticia que cambiaría para siempre el curso de su vida. Joaquim caminó lentamente hacia la puerta de embarque, observando con curiosidad su entorno. Era la primera vez que volaba, y a pesar de su ansiedad, había un brillo de emoción en sus arrugados ojos castaños. Cuando llegó al mostrador de facturación, presentó su billete con manos ásperas por años de duro trabajo. La joven azafata sonrió amablemente al notar su expresión confusa. «¿Primera clase, señor Oliveira? Debe de tener un viaje muy especial por delante», dijo mientras le entregaba la tarjeta de embarque. Joaquim se rascó la cabeza, un poco desconcertado. «¿Primera clase? Debe haber un error, señorita. Solo quería un asiento normal». El asistente revisó el boleto nuevamente y confirmó. «No hay error, señor. Su asiento es efectivamente en primera clase. Disfrute de su vuelo». Todavía desconcertado, Joaquim continuó hacia la zona de embarque, sin saber que este viaje sería mucho más que su primer vuelo. Mientras tanto, al otro lado de la terminal, una mujer elegantemente vestida atrajo la atención de todos al pasar. Helena Mendonça, una conocida socialité de São Paulo, caminaba por el aeropuerto como si estuviera en una pista de aterrizaje, sus tacones altos resonando en el piso pulido. Helena era todo lo contrario de Joaquim en todos los sentidos. Mientras que él encarnaba la sencillez y la humildad, ella era el epítome del lujo y la arrogancia. Sus gélidos ojos azules escudriñaban a las personas que la rodeaban con un juicio frío. Al llegar a la puerta de embarque de primera clase, Helena fue recibida con respeto por el personal del aeropuerto, que apenas les hizo caso mientras se concentraba en sus mensajes en un smartphone de última generación. Fue entonces cuando intervino el destino. Joaquim y Helena se encontraron uno al lado del otro en la fila de embarque de primera clase. El olor a tierra de la granja se adhería a la sencilla ropa de Joaquim, y la delicada nariz de Helena se arrugó con disgusto. No pudo evitar hacer un comentario sarcástico. «Dios mío, ¿qué es ese olor? Es como si alguien hubiera subido todo el granero a bordo». Joaquim, que había estado admirando el avión a través de la ventanilla de la terminal, se volvió hacia Helena confundido. «Disculpe, ¿ha dicho algo?» Helena lo miró de arriba abajo y sus labios se curvaron en una mueca de desprecio. «Sí, creo que está en la fila equivocada. La clase económica está más abajo». «No», respondió Joaquim cortésmente, mostrando su tarjeta de embarque. «La señora de adelante me dijo que este es mi asiento». La cara de Helena se torció en una mezcla de incredulidad y disgusto. «Esto es inaceptable. ¿Cómo pueden dejar que alguien como tú viaje en primera clase?» Sin esperar una respuesta, Helena corrió hacia un miembro del personal de la aerolínea, con un tono ahora autoritario. «Necesito hablar con alguien a cargo de inmediato. Ha habido un grave error». Un empleado, intimidado por la postura autoritaria de Helena, balbuceó una respuesta. Sí, señora, llamaré al supervisor». Mientras se desarrollaba el drama, Joaquim permaneció en silencio, sintiéndose avergonzado y confundido por toda la situación. Nunca había imaginado que su primer vuelo se convertiría en una experiencia tan dura. Minutos después, que a Joaquim le parecieron horas, llegó el supervisor de la aerolínea con 2 guardias de seguridad. Helena se acercó de inmediato, con la voz llena de indignación. «Esta persona no puede volar en primera clase. ¡Míralo! Apesta a animales y está ensuciando todo. Exijo que lo desalojen de inmediato». El supervisor, un hombre de mediana edad y expresión cansada, intentó calmar la situación. «Señora, comprendo su preocupación, pero si el pasajero tiene un boleto válido...». Helena lo interrumpió con rudeza. «¿Sabe quién soy yo? Soy Helena Mendonça,
y mi esposo es uno de los mayores accionistas de esta aerolínea. Si esto no se resuelve de inmediato, le aseguro que habrá consecuencias. El rostro del supervisor palideció al reconocer el nombre. Se volvió hacia Joaquim, que observaba la escena con una mezcla de tristeza y resignación. Señor, lo siento, pero tendremos que trasladarlo a clase económica. Es nuestra política garantizar la comodidad de todos los pasajeros. Joaquim, sintiendo el peso de las miradas de todos sobre él, simplemente asintió. Está bien, no quiero causarle problemas a nadie. Mientras lo escoltaban fuera de la primera clase, Joaquim escuchó la voz triunfante de Elena. Por fin, ahora podemos tener un vuelo civilizado. El viejo granjero fue reubicado en un asiento estrecho en la última fila de la clase económica. Mientras se acomodaba, sacó un sobre arrugado de su bolsillo. Dentro estaban los resultados de sus exámenes médicos y un diagnóstico que le daba solo unos pocos años de vida. Joaquim suspiró, guardando el sobre. El viaje a São Paulo, que marcaría un nuevo capítulo en su vida, había comenzado con un sabor amargo. Pero era un hombre sencillo y sabio, que sabía que a veces la vida te da limones. Y, con limones, pensó con una sonrisa resignada, siempre se puede hacer limonada. El avión despegó, no solo con pasajeros, sino también con el comienzo de una historia que entrelazaría destinos de maneras inesperadas. En el lujo de la primera clase, Elena se deleitaba con su victoria momentánea, sin saber cómo sus acciones de ese día afectarían su futuro. Mientras tanto, en la clase económica, Joaquim cerraba los ojos, soñando con los planes que tenía para su hijo y el futuro de su finca. Habían pasado 6 meses desde el incidente del aeropuerto. En un encantador café en el corazón de São Paulo, una joven estaba sentada ansiosa, tamborileando con los dedos sobre la mesa de mármol. Luí Mendonça, la hija de Elena, era la imagen de la elegancia discreta, muy diferente de la extravagancia de su madre. Sus ojos verdes recorrieron nerviosamente la habitación hasta que finalmente se posaron en la figura que entraba por la puerta. Una sonrisa iluminó su rostro cuando vio a Pedro, su novio de casi 1 año. Pedro Oliveira era un joven alto y atractivo, con cabello oscuro y despeinado que le daba un aspecto encantador y casual. Vestía de manera sencilla pero elegante, con una elegante camisa blanca y jeans ajustados. «Perdón por llegar tarde», dijo, inclinándose para darle un suave beso a Luí. El tráfico estaba terrible. Luí sonrió, entrelazando sus dedos con los de él. «No te preocupes, yo también acabo de llegar». Su conversación era animada mientras hablaban de sus días, sueños y planes futuros. Cualquier observador casual notaría el brillo en sus ojos, el tipo de conexión que existe solo entre 2 personas verdaderamente enamoradas. «¿Sabes?», comenzó Pedro después de una breve pausa. «Hay algo que he querido decirte por un tiempo». Luí se inclinó hacia adelante, intrigada. «¿De qué se trata?». Pedro dudó por un momento, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Se trata de mi familia. Sabes que no hablo mucho sobre ellos, pero creo que es hora de que conozcas a mi papá». El rostro de Luí se iluminó. «¿En serio? Eso sería maravilloso. Siempre he querido conocer a tu familia». «Bueno», continuó Pedro, «mi papá no es exactamente lo que te estás imaginando. Es un hombre sencillo, un granjero». Luí frunció el ceño, desconcertado. «¿Pero no dijiste que tu familia se dedicaba a la agricultura?». Pedro sonrió, un poco nervioso. «Sí, es cierto, pero mi padre prefiere una vida más sencilla. Él administra personalmente nuestra granja principal en Minas Gerais. Es un hombre de la tierra, ¿sabes?». La expresión de Luí se suavizó. «Eso suena encantador. No puedo esperar a conocerlo». Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en una lujosa oficina en lo alto de un rascacielos, Elena Mendonça estaba enfrascada en una acalorada conversación telefónica. «¿Cómo que la granja Oliveira no está a la venta?», prácticamente gritó en el teléfono. «Ofrece más. Todo el mundo tiene un precio».
Frustrada, Elena colgó el teléfono de golpe. Su irritación era evidente. Se acercó a la ventana panorámica y contempló la ciudad en expansión que se extendía a sus pies. Su imperio inmobiliario estaba a punto de cerrar el trato más grande de su historia. Un resort de lujo en la zona rural de Minas Gerais. Todo era perfecto, salvo un detalle: la finca Oliveira, un terreno estratégicamente ubicado que se negaba a venderse. «Alberto», llamó a su asistente, «prepara el auto, vamos a visitar esa finca Oliveira. Quiero ver en persona qué clase de tonto rechaza una oferta como la nuestra». Mientras Elena se preparaba para su inesperado viaje, Joaquim Oliveira estaba en su finca, mirando la puesta de sol desde su porche, con sus pensamientos en la distancia. Recordó la conversación que había tenido con su hijo ese mismo día. «Papá», le había dicho Pedro, «quiero que conozcas a alguien muy especial para mí». Joaquim sonrió, recordando el brillo en los ojos de su hijo, igual que el brillo que había visto en los ojos de su difunta esposa. «Por supuesto, mi hijo. ¿Cuándo podemos ir este fin de semana?» Ahora, mirando el horizonte pintado en tonos naranjas y rosados, Joaquim sintió una mezcla de emociones: alegría por su hijo, ansiedad por el encuentro y un toque de tristeza, pensando en el poco tiempo que le quedaba. Su mente vagó hacia los acontecimientos de los últimos meses: el viaje a Sao Paulo, el humillante incidente del aeropuerto y las noticias que había recibido de los médicos. Todo eso lo había llevado a tomar decisiones cruciales sobre el futuro de la finca y la familia. Joaquim había dedicado cada momento desde entonces a perfeccionar su último invento, un sistema de riego revolucionario que podría transformar tierras áridas en campos fértiles. Era su legado, algo que cambiaría no solo el futuro de su familia, sino potencialmente la vida de miles de agricultores en todo el país. Mientras el sol se hundía en el horizonte, Joaquim no podía imaginar cómo los eventos de los próximos días entrelazarían su destino con el de la mujer que lo había humillado meses antes. Cuando concluyó su encuentro, Luis sonrió alegremente. «Entonces está decidido. Este fin de semana visitaremos a tu papá en la granja». Pedro asintió con un dejo de nerviosismo en su voz. «Sí, no puedo esperar a que lo conozcas. Es un hombre increíble, sencillo pero lleno de sabiduría, algo que es difícil de encontrar hoy en día». Luis apretó cariñosamente la mano de Pedro. «Estoy segura de que lo amaré. Y quién sabe, tal vez pronto podamos presentar a nuestras familias. Mi mamá estará muy emocionada de conocerte mejor». Pedro dudó por un momento. Una sombra se reflejó en su expresión. «Por supuesto, un paso a la vez, ¿no?» Cuando la pareja se despidió con un suave beso, ninguno de los dos podía prever la tormenta que se avecinaba en el horizonte. Elena estaba decidida a adquirir la granja a cualquier precio, mientras que Joaquim se preparaba para recibir a su hijo y a su novia. En medio de todo eso, Pedro y Luis estaban felizmente perdidos en su amor, sin saber que sus mundos estaban a punto de colisionar dramáticamente. La mano impredecible del destino había tirado los dados. Ahora solo era cuestión de cómo encajaría cada pieza de este intrincado rompecabezas y cuáles serían las consecuencias cuando finalmente saliera a la luz la verdad. La noche cayó sobre São Paulo, trayendo consigo el presagio de días tumultuosos que cambiarían para siempre la vida de todos los involucrados. El escenario estaba listo, los actores en sus puestos y el drama a punto de desarrollarse. El sol apenas había salido cuando Helena Mendonça salió de São Paulo rumbo al interior de Minas Gerais. Su chofer privado maniobró el lujoso todoterreno por carreteras sinuosas, mientras ella, sentada en la parte trasera, tecleaba frenéticamente en su tableta, revisando documentos y estrategias para la próxima negociación. «Alberto», llamó a su asistente, que estaba sentada a su lado. «¿Estás segura de que tenemos toda la información sobre esta finca?» Alberto, un hombre delgado de mediana edad con gafas de montura fina, asintió nervioso. «Sí, señora,
La finca Oliveira ha pertenecido a la familia durante generaciones. El propietario actual es Joaquim Oliveira, un viudo de 68 años con un solo hijo. Elena sonrió, con un brillo depredador en sus ojos. Perfecto. Un granjero viejo y solitario no tendrá ninguna oportunidad contra mí. Al final del día, esa tierra será nuestra. Mientras tanto, en la hacienda de Oliveira, Joaquim se despertó con el canto de los gallos. A pesar de su edad y de la enfermedad que lo consumía poco a poco, mantuvo su rutina de levantarse temprano para supervisar personalmente el inicio de los trabajos en la hacienda. Esa mañana, sin embargo, el aire estaba cargado de emoción. Pedro llegaría pronto, con la novia que estaba ansioso por presentar. Joaquim sonrió al pensar en su hijo. Pedro era su mayor alegría y la razón por la que seguía luchando, incluso a la luz del sombrío diagnóstico que había recibido. Paseando por los exuberantes campos, Joaquim se detuvo a admirar su último proyecto, el revolucionario sistema de irrigación que había desarrollado. Era una vista que lo llenaba de orgullo y esperanza. Este invento podría transformar el futuro de la agricultura en el país, y estaba ansioso por compartirlo con Pedro. A medida que avanzaba la mañana, Joaquim escuchó el sonido de un vehículo que se acercaba, y su corazón se llenó de anticipación, pensando que podría ser Pedro que llegaba temprano. Sin embargo, cuando se dio vuelta para mirar, vio un vehículo que claramente no pertenecía a la zona. La camioneta de Elena estaba estacionada frente a la casa principal de la finca. Ella salió. Sus tacones altos se hundieron ligeramente en la tierra blanda e hizo una mueca, claramente incómoda en el entorno. «¡Hola!», gritó. Joaquim se acercó con una sonrisa amistosa. «¿En qué puedo ayudarlo?». Elena se dio vuelta, lista para desatar su encanto negociador, pero se congeló cuando vio el rostro de Joaquim. Por un momento, un destello de reconocimiento cruzó sus ojos, rápidamente eclipsado. «Buenos días», dijo, recuperándose. «Estoy buscando al señor Joaquim Oliveira. Soy Elena Mendonça, directora general de Mendonça Enterprises». Joaquim reconoció de inmediato a la mujer que lo había humillado en el aeropuerto meses atrás. Su sonrisa vaciló por un instante, pero decidió permanecer educado. «Soy yo, señora. ¿En qué puedo ayudarla?». Sin darse cuenta de que estaba frente al hombre al que había menospreciado, Elena se lanzó a su discurso ensayado sobre los beneficios de vender la finca a su empresa, discutiendo cifras astronómicas, desarrollo regional y oportunidades únicas. Joaquim escuchó pacientemente, con expresión tranquila. Cuando terminó, él simplemente respondió: «Gracias por su interés, señora Mendonça, pero esta finca no está a la venta. Es el legado de mi familia y tengo la intención de mantenerlo así». El rostro de Elena se contrajo de sorpresa e irritación. No estaba acostumbrada a escuchar un «no». «Señor Oliveira, tal vez no comprenda la magnitud de mi oferta. Con este dinero, podría vivir cómodamente por el resto de su vida». Joaquim sonrió suavemente. «Señora, la vida no se mide solo por la comodidad o la riqueza. Esta tierra es mi historia, mi presente y el futuro de mi hijo. Ninguna cantidad de dinero puede reemplazar eso». Antes de que Elena pudiera responder, el sonido de otro auto acercándose llamó la atención de todos. Era Pedro que llegaba con Luis. La joven pareja se bajó del vehículo, confundida por la escena que tenían delante. Joaquim, Elena, Alberto y el conductor se detuvieron en el patio de la finca. «Papá», llamó Pedro, acercándose con cautela. «¿Está todo bien?». El rostro de Joaquim se iluminó con una amplia sonrisa al ver a su hijo. «Pedro, qué bueno verte». Se volvió hacia Elena, que se sentía cada vez más incómoda. «Señora, si me disculpa, tengo invitados a los que recibir. Como mencioné, la finca no está a la venta. Que tenga un buen viaje de regreso». Elena, desconcertada por el rechazo directo, luchó por encontrar una respuesta. Su mirada pasó del rostro sereno de Joaquim al de Pedro, y luego se congeló cuando casi reconoció a su propia hija. «¿Luis?», exclamó Elena,
con incredulidad en su voz. «¿Qué estás haciendo aquí?» Louis, igualmente sorprendida de ver a su madre en un lugar tan inesperado, tartamudeó. «Mamá, yo vine a conocer al papá de Pedro». Un pesado silencio cayó sobre el grupo, mientras cada uno procesaba las sorprendentes implicaciones. Para Elena, una dolorosa comprensión comenzó a aparecer en su rostro. Joaquim rompió el silencio primero, su actitud tranquila enmascarando la tormenta de emociones en su interior. «Bueno, parece que tenemos mucho que discutir. ¿Por qué no vamos todos adentro a tomar un café?» La sala de estar de la casa de campo, normalmente un espacio acogedor y tranquilo, estaba llena de una tensión palpable. Joaquim, Pedro, Louis y Elena estaban sentados alrededor de la mesa del comedor, humeantes tazas de café frente a ellos, pero ninguno se atrevió a tomar un sorbo. El chofer de Alberto y Elena se había excusado discretamente, dejando que las dos familias enfrentaran la delicada situación en cuestión. Pedro fue el primero en romper el silencio opresivo. «¿Alguien puede explicar qué está pasando aquí?» Su voz tembló ligeramente, atrapada entre la confusión y la creciente comprensión. Joaquim suspiró profundamente. La mirada de Joaquim se desplazó entre los rostros reunidos en la mesa. «Hijo», comenzó, «parece que el destino nos ha jugado una mala pasada, entrelazando nuestras vidas de una manera inesperada». Elena, que había mantenido una expresión de sorpresa e indignación, finalmente encontró su voz. «Luisa, ¿sabías sobre esto? ¿Sabías quién era la familia de tu novio?» Las últimas palabras destilaban acusación. Todavía aturdida por las circunstancias, Louis negó con la cabeza. «No, mamá, no tenía idea. Pedro nunca entró en detalles sobre su familia, solo mencionó que su padre era agricultor». Pedro asintió con la cabeza. «Es verdad, quería que Louis conociera a mi papá por quién es, no en base a lo que tenemos o no tenemos». Elena se burló con incredulidad. «¿No en base a lo que tienes? Pedro, ¿te das cuenta del valor de esta propiedad? ¿El potencial que estás desperdiciando?», interrumpió Joaquim, con una voz sorprendentemente firme. «Creo que hay asuntos más importantes que discutir ahora que el valor monetario de esta tierra». El uso de su nombre de pila tomó a Elena por sorpresa. Miró a Joaquim, viéndolo realmente por primera vez desde que llegaron. Algo en sus ojos, en la forma en que se comportaba, despertó un recuerdo incómodo. «Nos hemos conocido antes, ¿no?», preguntó. La incertidumbre se deslizó en su tono normalmente confiado. Joaquim asintió lentamente. «Sí, señora Mendonça. Nos cruzamos hace unos meses en un vuelo a Sao Paulo, aunque debo decir que las circunstancias no fueron nada agradables». El rostro de Elena se desvaneció al recordar el incidente en el aeropuerto. La comprensión de sus acciones pasadas cayó sobre ella como un balde de agua fría. Louis, sintiendo que algo grave había sucedido, miró ansiosamente a su madre y a Pedro. «¿Qué pasó? ¿Qué?», preguntó con voz temblorosa. «¿Fuiste tú? ¿Fuiste tú quien humilló a mi padre en aquel entonces?» Elena se quedó sin palabras por primera vez en años. Su habitual arrogancia parecía haberse evaporado, dejándola expuesta y vulnerable. Joaquim, observando el torbellino emocional que se estaba desatando, decidió tomar el control. «Lo que pasó en el pasado ya pasó», dijo, con un tono tranquilo y mesurado. «No podemos cambiarlo. Lo que importa ahora es cómo lidiamos con el presente y el futuro». Dirigiéndose a Pedro y Louis, que parecían al borde de las lágrimas, continuó. «Ustedes dos se aman. Eso está claro para cualquiera que los vea juntos. No dejen que los errores o prejuicios de los demás afecten lo que sienten el uno por el otro». Elena, todavía luchando por recuperar la compostura, miró a Joaquim con una mezcla de confusión y admiración reticente. «¿Cómo puede ser tan comprensiva después de lo que hice?». Joaquim sonrió con tristeza. «Señora, la vida es demasiado corta para guardar rencores. Créeme, lo sé mejor que nadie». Hizo una pausa y pensó si compartir su secreto. Decidió que la honestidad era lo mejor y continuó.
Me han diagnosticado una enfermedad rara. Los médicos me han dado solo unos pocos años de vida. La revelación golpeó la habitación como una bomba. Pedro, ya consciente de la condición de su padre, inclinó la cabeza, luchando por contener las lágrimas. Luis jadeó, cubriéndose la boca con las manos. Elena, por otro lado, sintió como si le hubieran arrancado el suelo debajo de sus pies. «Yo no lo sabía», murmuró, y toda su anterior bravuconería se desvaneció. Joaquim asintió. «Pocos lo saben, pero por eso cada día, cada momento es tan precioso para mí. Por eso esta finca, este legado que quiero dejarle a Pedro, significa tanto. No se trata de tierras ni de dinero, señora Mendonça. Se trata de familia, de construir algo que perdure más allá de nuestro propio tiempo». Un pesado silencio cayó sobre la habitación mientras todos procesaban las palabras de Joaquim. Reuniendo su coraje, Pedro finalmente habló. «Papá, quiero que sepas que planeo continuar con tu trabajo aquí en la finca, tus inventos. Haré todo lo que pueda para asegurar que tu legado perdure». Con lágrimas en los ojos, Luis apretó la mano de Pedro. «Y estaré a tu lado, pase lo que pase». Elena observó cómo se desarrollaba la escena, sintiéndose completamente fuera de lugar. Toda su vida había girado en torno a los negocios, las ganancias y la posición social. Ver el amor y el compromiso de esta sencilla familia la hizo cuestionar sus propias prioridades por primera vez en mucho tiempo. Zrenia comenzó, con voz temblorosa. «Pido disculpas por lo que pasó en el avión, por intentar comprar su tierra, por todo». Joaquim miró a Elena, viendo más allá de su fachada de empresaria despiadada. «Acepto sus disculpas, señora Mendonça, y espero que todos podamos aprender algo de esta situación». Se levantó lentamente y caminó hacia la ventana, donde el sol de la tarde arrojaba un resplandor dorado sobre los campos de cultivo. «Vengan», hizo una seña, haciendo un gesto para que todos se reunieran. «Quiero mostrarles algo». Mientras el grupo se reunía junto a la ventana, Joaquim comenzó a hablar sobre su innovador sistema de irrigación, los planes que tenía para expandir de manera sostenible la producción de la granja y el brillante futuro que imaginaba para la tierra. En ese momento de acción y reconciliación, algo comenzó a cambiar. Por primera vez, Elena vio más allá del valor monetario de la tierra. Pedro y Luis sintieron que su amor se profundizaba a través de la adversidad, y Joaquim, al observarlos, experimentó una paz que no había sentido en mucho tiempo. El futuro seguía siendo incierto, con muchos cabos sueltos por atar, pero esa tarde, en la sala de estar de una finca de Minas Gerais, se dieron los primeros pasos hacia el entendimiento mutuo y tal vez la curación de heridas que llevaban mucho tiempo supurando. En las semanas que siguieron al turbulento encuentro en la finca, una tensa calma se instaló entre las familias Oliveira y Mendonça. Pedro y Luis, decididos a no permitir que las circunstancias perturbaran su relación, se lanzaron de cabeza a los proyectos de la finca. En una mañana soleada, Pedro caminó por los campos con Luis, explicando con entusiasmo los detalles del sistema de riego de su padre. «Mira, Luis», señaló una serie de tuberías casi invisibles que serpenteaban a través del suelo. «Este sistema no solo conserva el agua, sino que también distribuye los nutrientes de manera más eficiente. Es revolucionario». Luis, que siempre había vivido en la ciudad, estaba cautivado. «Es increíble, tu papá es un genio». Mientras tanto, en la empresa Mendonça, en Sao Paulo, Elena estaba sumida en sus pensamientos. El encuentro en la hacienda la había afectado más de lo que quería admitir. La apasionada charla de Joaquim sobre su tierra, incluso a pesar de su enfermedad terminal, persistía en su mente. «Alberto», llamó a su asistente, «cancela todas mis citas para mañana. Voy a hacer un viaje». A la mañana siguiente, para sorpresa de todos, Elena Mendonça regresó a la hacienda Oliveira. Esta vez, sin embargo, había dejado atrás su actitud arrogante y sus tacones altos por un atuendo más adecuado para el entorno rural, y lucía una mirada de genuina curiosidad. Joaquim la recibió en el porche,
con una taza de café en la mano. «Señora Mendonça, qué sorpresa. ¿A qué debemos este honor?» Elena vaciló. Por un momento, antes de responder, Joaquim dijo: «Vine a aprender sobre la hacienda, sobre su trabajo. Si usted está dispuesta a enseñarme, por supuesto». El viejo granjero alzó las cejas sorprendido, pero una cálida sonrisa se formó en sus labios. «Bueno, en ese caso, comencemos nuestra lección». Durante las siguientes horas, Joaquim guió a Elena por la granja, explicándole cada detalle del sistema de irrigación, los métodos de cultivo y los planes futuros. Elena escuchó atentamente, haciendo preguntas y tomando notas mentales. «Sabes, Helena», dijo Joaquim mientras observaban la puesta de sol desde el porche. «Cuando recibí mi diagnóstico, pensé que era el final, pero ahora me doy cuenta de que es solo el comienzo de algo más grande». Elena lo miró intrigada. «¿Qué quieres decir?» «Este sistema que hemos desarrollado aquí», explicó, «puede cambiar las vidas de innumerables granjeros en regiones áridas, pero necesita a alguien con visión empresarial para llevarlo al siguiente nivel». Los ojos de Elena se abrieron de par en par al comprender la implicación. «¿Estás sugiriendo una asociación?» Joaquim asintió. «Exactamente. Tu experiencia empresarial combinada con nuestra tecnología. Imagina el impacto que podríamos tener». En ese momento, algo cambió dentro de Elena. La idea de usar sus talentos para algo más que el beneficio personal encendió una chispa que no se había dado cuenta de que estaba allí. «Joaquim», dijo, extendiendo la mano, «creo que tenemos un trato». Mientras tanto, Pedro y Luis, que habían estado observando desde la distancia, intercambiaron miradas esperanzadas. Tal vez pensaron que las heridas estaban sanando, y Luis agregó: «Pero creo que me estoy enamorando de la vida en el campo». Joaquim sonrió, sus ojos brillaban con una mezcla de diversión y afecto. «Elena, pronto te veré conduciendo un tractor». Estallaron las risas, incluso de Elena, que parecía más liviana y feliz de lo que Luis había visto en años. Después del almuerzo, mientras otros charlaban en el porche, Pedro llevó a Luis a un lugar más tranquilo en el jardín. «Luis», comenzó, con el corazón acelerado, «estos últimos meses han sido una locura, con todo lo que ha sucedido entre nuestras familias y el proyecto de la granja». Luis asintió, sonriendo. «Ha sido una verdadera montaña rusa». Pedro respiró profundamente, reuniendo coraje. «Sabes, todo esto solo me ha hecho estar más seguro de lo que quiero para nuestro futuro». Se arrodilló y sacó una cajita de su bolsillo. Luis jadeó, con lágrimas en los ojos. «Luis Mendonça», dijo Pedro, con la voz temblorosa de emoción, «¿me honrarías casándote conmigo?» La respuesta de Luis fue inmediata y entusiasta. «Sí, 1000 veces sí». Sus gritos de alegría atrajeron la atención de los demás, que rápidamente se reunieron para celebrar el compromiso. Joaquim, que observaba la escena con lágrimas en los ojos, sintió una oleada de gratitud. A pesar de que la enfermedad aún lo consumía, estaba presenciando el inicio de una nueva etapa llena de esperanza para su familia. Elena, a su vez, sorprendió a todos al abrazar espontáneamente a Joaquim. «Gracias», susurró, «por enseñarme el verdadero valor de las cosas». Mientras el sol se hundía en el horizonte, bañando la finca de tonos dorados, el grupo permaneció unido, compartiendo historias, risas y planes para el futuro. La finca, una vez fuente de conflictos, ahora se había convertido en el escenario de una unión improbable, pero profundamente significativa. Joaquim, sentado en su mecedora favorita, observaba todo con una sonrisa serena. Sabía que su tiempo era limitado, pero también comprendía que estaba dejando un legado mucho más grande que él mismo. Nunca imaginó no solo una granja próspera o tecnología innovadora, sino una familia unida que ejemplificara cómo el perdón y la comprensión pueden cambiar vidas. Mientras las estrellas comenzaban a brillar en el cielo nocturno, Joaquim expresó en silencio su gratitud por cada desafío enfrentado, cada lección aprendida, y lo más importante, por presenciar el amor y la esperanza florecer
en lo que alguna vez fue una tierra estéril de prejuicios y malentendidos. La noche avanzaba, pero era evidente para todos los presentes que este era solo el comienzo de un nuevo y emocionante viaje. El año posterior al compromiso de Pedro y Louis estuvo lleno de transformaciones y obstáculos significativos. La empresa emergente creada para desarrollar y distribuir el sistema de riego de Joachim, llamada Waters of Tomorrow, comenzó a ganar reconocimiento nacional. Inmersa en su nueva misión, Helena sorprendió a todos con su compromiso, dividiendo su tiempo entre São Paulo y la finca, prefiriendo a menudo el aire fresco del campo a las comodidades de su apartamento urbano. Una tarde particularmente cálida, Helena y Joachim se sentaron bajo la sombra de un gran árbol de mango, discutiendo las últimas novedades del proyecto. «¿Sabes, Joachim?», comenzó Helena pensativamente, «a veces me pregunto cómo sería mi vida si no nos hubiéramos conocido ese día». Joachim sonrió. Sus ojos se arrugaron en las esquinas. «El destino tiene formas curiosas de trabajar, ¿no?». Helena asintió. Las lágrimas llenaron inesperadamente sus ojos. Estaba tan vacía, siempre persiguiendo más dinero y poder, y ahora hizo un gesto amplio hacia la finca. «Siento que realmente estoy haciendo una diferencia». Joachim colocó suavemente su mano sobre la de ella. «Siempre has tenido ese potencial dentro de ti, Helena. A veces solo necesitamos un pequeño empujón para ver lo que realmente importa». Mientras tanto, Pedro y Louis estaban inmersos en los preparativos de la boda y decidieron celebrar la ceremonia en la finca, simbolizando la unión no solo entre ellos, sino también entre sus familias. Una noche, mientras trabajaban en las invitaciones, Louis notó que Pedro estaba más callado que de costumbre. «¿Está todo bien, amor?», Swing preguntó preocupada. Pedro dudó antes de responder. «Es mi padre, Louis. Está cada día más débil. Tengo miedo de que no esté aquí para ver nuestra boda». Louis abrazó a su prometido con fuerza. «Tu padre es el hombre más fuerte que he conocido, Pedro. Estará allí, estoy segura». Sus palabras eran reconfortantes, pero la realidad del estado de Joachim se cernía sobre ellos como una nube oscura. Los tratamientos se estaban volviendo cada vez más difíciles y aunque Joachim intentaba mantener una actitud positiva, estaba claro que su salud estaba decayendo rápidamente. Fue en ese contexto que Helena tuvo una idea audaz. En una reunión familiar, ella propuso: «¿Qué tal si adelantamos la boda? Podríamos hacer una ceremonia íntima aquí mismo, en la finca». La sugerencia fue recibida con una mezcla de sorpresa y emoción. Pedro y Louis intercambiaron miradas y mantuvieron una conversación silenciosa. «Creo que es una idea maravillosa», dijo Joachim, con voz débil pero llena de emoción. «Nada me haría más feliz que ver a mi hijo casarse». La decisión fue unánime. En los días siguientes, la finca se convirtió en un torbellino de actividad mientras el personal y la familia se reunían para organizar lo que prometía ser un evento sencillo, pero profundamente significativo. Había sido testigo de muchas transformaciones en sus vidas cuando Pedro y Louis intercambiaron sus votos. Joachim, apoyado por Helena, observó con lágrimas en los ojos cómo su hijo se embarcaba en un nuevo viaje. La ceremonia fue un testimonio del amor y la unidad que habían florecido de circunstancias tan inesperadas. Mientras los recién casados bailaban bajo las suaves luces que cubrían los árboles, Joachim observó con una sonrisa serena, murmurando para sí mismo: «Todo valió la pena. Cada momento valió la pena». Los meses posteriores a la boda fueron agridulces. La salud de Joachim continuó deteriorándose, pero afrontó cada día con una determinación notable. Su entusiasmo por el proyecto Aguas del Mañana parecía darle fuerzas adicionales y pasó incontables horas pensando ideas y planes con Helena, Pedro y Louis. Una mañana de otoño, mientras las hojas doradas se arremolinaban con la brisa, Joachim pidió que lo llevaran al campo donde se había instalado por primera vez su sistema de riego. «Quiero ver los resultados de nuestros esfuerzos una última vez», dijo, con voz frágil pero llena de emoción. Helena, que se había convertido en una presencia constante y reconfortante en los últimos meses,
empujaba su silla de ruedas mientras Pedro y Luis caminaban a su lado, de la mano entrelazada. Cuando llegaron al campo, impresionantes hileras de cultivos exuberantes se extendían hasta donde alcanzaba la vista, un testimonio vívido del éxito de su invento. ¿No es hermoso?, comentó Joaquim, con los ojos brillantes. Pensar que esto puede ayudar a tanta gente, a tantas familias. Elena se arrodilló junto a su silla, sosteniendo su mano envejecida entre las suyas. Y lo hará, Joaquim. Tu legado afectará las vidas de generaciones. Esa noche, reunidos en el porche de la casa de campo, Joaquim pidió dirigirse a todos. «Queridos míos», comenzó, con voz suave pero llena de afecto. «No puedo expresar lo agradecido que estoy de tenerlos en mi vida. Pedro, mi hijo, me has traído un inmenso orgullo. Luis, has agregado una luz extra a nuestra familia, y Elena», hizo una pausa, intercambiando una mirada significativa con ella. «Me has demostrado que nunca es demasiado tarde para cambiar o crecer». Respiró profundamente antes de continuar. El proyecto Aguas del Mañana representa más que un negocio o un invento. Simboliza cómo podemos superar nuestras diferencias y cómo el amor y la comprensión pueden florecer en los lugares más inesperados. Joaquim miró a cada uno de ellos con los ojos llenos de emoción. «Prométanme que continuarán con este trabajo, no solo por ganancias, sino para realmente impactar la vida de las personas». Las lágrimas corrieron libremente por sus rostros. En las semanas siguientes, Joaquim se fue debilitando, pero incluso en sus últimos días mantuvo el ánimo en alto, siempre ofreciendo palabras amables o sabios consejos. Luego, en una tranquila noche de invierno, Joaquim Oliveira falleció tranquilamente mientras dormía, rodeado de sus seres queridos. Su funeral se convirtió en una celebración de su vida y su legado, con agricultores de la región que vinieron a presentar sus respetos, muchos de ellos compartiendo historias de cómo la generosidad y las innovaciones de Joaquim habían transformado sus vidas. Mientras bajaban el ataúd a la tierra, Elena se acercó a Pedro y Luis, que estaban abrazados. «Mi padre», dijo, con la voz entrecortada por la emoción, «me enseñó el verdadero significado de la riqueza. No se trata de dinero o poder, se trata del impacto que dejamos en el mundo y las vidas que tocamos». Pedro asintió, secándose las lágrimas. «Y continuaremos su trabajo. Difundamos su sueño en todo el país y en todo el mundo. Y nos aseguraremos de que la próxima generación conozca la historia de su abuelo, el hombre que transformó no solo la tierra sino también los corazones», dijo Luis, colocando una mano protectora sobre su vientre suavemente redondeado, una sorpresa que habían descubierto solo unas semanas antes. En los años siguientes, la hacienda Oliveira se convirtió en mucho más que una simple propiedad rural. Evolucionó hasta convertirse en un centro de innovación agrícola que atraía a investigadores y agricultores de todo el mundo. El proyecto Aguas del Mañana se expandió, llevando esperanza y prosperidad a regiones que alguna vez se consideraron inhabitables. Elena, ahora una abuela cariñosa, dividía su tiempo entre el negocio y los preciosos momentos con su creciente familia. A menudo se encontraba contemplando el retrato de Joaquim colgado en la casa de campo, agradeciendo en silencio al hombre que había cambiado su vida de maneras que nunca podría haber imaginado. Pedro y Luis, ahora padres de 2 hijos, continuaron el legado de Joaquim con pasión y dedicación, asegurando que la historia de su padre, el simple granjero que soñaba en grande y aún más, se transmitiera para inspirar a las generaciones futuras. De esta manera, la hacienda Oliveira se convirtió en un testimonio vivo de cómo el amor, la comprensión y la visión pueden transformar vidas y unir a personas de los más diversos orígenes. El legado de Joaquim prosperó no solo en los campos frondosos y productivos, sino en los corazones de todos aquellos a quienes llegó con su sabiduría, bondad y amor incondicional.